Muy buenas tardes, queridos auditores de Radio Portales. Estamos en la edición de jueves 3 de marzo de nuestro programa Vamos, Somos Chilenos en Radio Portales 89.5 FM, 840 AM y portalesfm.cl, señal online. Reinaldo Reinick, quien les habla, junto a Marisol Ortiz y Cristian Fuentes, que se incorpora dentro de unos minutos, les saludamos y le damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición. Eh, Así que Marisol, gusto de verte nuevamente. Y hoy día tenemos a un invitado de lujo que estamos muy agradecidos que pueda compartir parte de su tiempo con nosotros y nuestros auditores. Así es, tenemos a Ignacio de la Torre, ¿no es cierto?, que es el presidente del Colegio Médico Regional. Y la verdad las cosas es que lo vamos a estrujar, porque queremos saber muchas cosas que está pasando aquí en la región con respecto al tema de la salud pública. Así que bienvenido, Ignacio, y prepárate para la artillería que te vamos a hacer de preguntas, porque hay muchas cosas que nos gustaría saber. Así es. Encantado, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por el espacio y como he reiterado varias veces, cuenten conmigo. Cada espacio que tenemos disponible para entregar algunas nociones sobre educación sanitaria a quienes nos están escuchando es una de las mejores formas de hacer medicina, de hacer prevención de enfermedad y de hacer políticas de salud pública. Así que encantado. Muchas gracias, Ignacio, y bueno, bienvenido nuevamente. Oye, nosotros normalmente leemos algunos titulares rápidamente. En lo internacional está llamando mucho la atención el impacto de la guerra comercial que desató Mr. Donald Trump. Lo ha llamado el Liberation Day, que es en el fondo la liberación de la dependencia de productos extranjeros, así lo ha nombrado. También la visita del presidente Boric a India, que abriría un mercado importantísimo. Recordemos que hoy día India supera en habitantes a China, que era el país más populoso del mundo. También es preocupante las maniobras militares que está desarrollando China en el mar de la China frente a Taiwán, por lo cual este último país ha también movilizado sus tropas, una zona de conflicto. Y también nos ha llamado la atención la inhabilitación de la justicia francesa a Madame Marine Le Pen por 5 años, lo cual le impediría postularse a la presidencia de Francia. Y su delfín ahí es un joven de solo 29 años. Y en lo nacional, bueno, la proliferación de candidatos presidenciales independientes llama la atención. Creo que ya vamos escalando a los 300, que necesitan 35.000 firmas. Las definiciones de los partidos por los abanderados presidenciales, ¿no es cierto? Ahí, en la izquierda todavía están viendo quién van, probablemente vamos a tener muchísimas definiciones. Y bueno, en la seguridad que ha tomado la agenda de los candidatos presidenciales, sin duda es el primer lugar de sus programas. El Ministerio de Seguridad Pública que debutó el pasado primero, también las críticas a la seremía, y que, bueno, muchos ya han dicho que más parece un centro de estudios y estadísticas que un organismo que realmente pueda combatir la, la escalada delictual que tiene Chile en este minuto. Pero la verdad que queremos, como decía Marisol, estrujar a nuestro buen doctor don Ignacio de la Torre con una serie de preguntas. Así que voy a partir, Ignacio. Tú como obstetra debes tener una muy buena eh, reflexión y análisis de lo que está pasando con este decrecimiento poblacional, y nuestra región fue una de las pocas en Chile que tuvo más defunciones que nacimientos. Ese es un tema que nos preocupa realmente. Bueno, Reinaldo, es probablemente la noticia más importante que las autoridades de nuestra región, la sociedad civil, la sociedad organizada, la industria privada, las organizaciones de acción civil, los partidos políticos, las instituciones de gobierno debieran estar analizando, porque es un fenómeno complejo, pero que en la quinta región combina una serie de elementos que lo hacen particularmente grave. Están naciendo menos personas en Chile y la tasa de fecundidad es más o menos de 1,12, 1,16
hijos por mujer. Quedémonos con este número en mente y pensemos lo siguiente. Si las parejas se componen de a dos y en general hay una mujer que va a gestar, si la pareja solo tiene como tasa de fecundidad 1,1, no alcanzas a recambiar a los dos componentes que dieron lugar a la pareja. Eso se llama la tasa de recambio. Entonces, si tú no alcanzas esa tasa de recambio, el problema es que va a empezar a ocurrir que van naciendo menos personas por año y esas personas que nacieron van envejeciendo. Y lo que antiguamente se llamaba una pirámide poblacional, que tenía muchas personas en la base, en los recién nacidos y en los niños, y que se iba adelgazando, por eso la forma, hacia la punta, se invierte. Y epidemiológicamente hablamos de la pirámide invertida, donde hay pocos niños y empieza a aumentar el número de adultos y adultos mayores. En la quinta región, además, se concentran algunas patologías y morbilidades que tienen mayor mortalidad que en otras regiones del país. Entonces hay algunos cánceres que en esta región registran más mortalidad. Eso es el número de personas que fallecen por 100.000 personas. Y además tenemos una migración de jóvenes en edad productiva que buscan principalmente en otras regiones hacia el norte y también hacia la zona centro-sur, lo que sería la región metropolitana. Y entonces tienes que hay un abandono de la población joven activa por falta de oportunidades laborales acá, tienes menos personas que están naciendo, tienes más fallecimiento. Y por primera vez, como tú decías, al hacer este balance, el balance entre nacimientos y fallecidos en la quinta región por primera vez es negativo. Entonces, eso es una crisis social que puede ser leída desde la salud, pero sería una mirada muy incompleta y hay que estudiarla desde las ciencias sociales, las artes liberales, desde la sociología, la psicología, pero también desde la forma en que estamos estructurados como sociedad y sobre cómo estamos apoyando a las mujeres cuando ellas deciden gestar y qué tan fácil o difícil es hacerlo y mantener una actividad laboral productiva o mantener los estudios o mantener un nivel socioeconómico, un nivel de jerarquía en tu trabajo, etcétera. Todos esos fenómenos hay que estudiarlos, pero sin lugar a dudas son un elemento del cual debemos empezar a hacernos cargo porque los cambios que hagamos hoy día van a impactar en 20 o 40 años más. Por lo tanto, necesitamos actuar, pero con una visión de Estado y de largo plazo. Gracias. Preocupante. Ignacio, eso que tú mencionas, la baja de la natalidad, también se va para el otro extremo, que es en el fondo la avalancha geriátrica que van a tener los hospitales ahora. Entonces, yo me pregunto, ¿está el sistema preparado para este tipo? Porque, como tú bien dices, todas estas otras personas que van a estar, digamos, en un avanzado estado de edad, tienen todas las dolencias propias de esa edad. Entonces, eh, ¿cómo ves tú esa parte? Porque van a haber más personas mayores con más enfermedades, con necesidad de tratamiento. ¿Cómo lo ves eso? Mira, súper importante, cuando uno hace estimaciones, por ejemplo, queremos construir un nuevo Amburen, todos estos datos, los datos censales, los datos de natalidad, de mortalidad, los de carga de enfermedad, que es qué enferma a la población que vive en un determinado lugar, se deben utilizar para proyectarnos y decir, ok, vamos a hacer el Bamburen para el 2050. ¿Cómo va a ser Valparaíso y cómo va a ser la región el 2050? Todavía vamos a tener, por ejemplo, personas que estén dedicadas a la pesca artesanal y ellos van a necesitar tipos de atenciones. Va a ser un hospital que va a estar más bien enfocado en las patologías de la tercera edad. El problema es que para llegar a esa tercera edad, que es un paso importante, por ejemplo, sabemos que de aquí al 2035 el cáncer de colon puede crecer hasta un 400%. Eso quiere decir que tengamos 4 veces más casos que los que tenemos hoy día.
Y eso tiene que ver con nuestra alimentación, tiene que ver con nuestro estilo de vida, pero también tiene que ver con el envejecimiento de la población. Hay Mm. gráficas muy interesantes que muestran que a mayor edad el riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, va aumentando. Entonces, si las personas viven más años y más personas viven más años, vamos a tener más pacientes con cáncer de mama. Que no quiere decir que vayan a fallecer por eso, pero que el sistema va a tener que responder. Pero yo en esto quiero permitirme algo y es decirle, no lo enfoquemos solamente, vamos a tener más edad, necesitamos más geriatras, sino que al revés. Por ejemplo, se discute una reforma previsional. Yo ya te puedo decir que con este cambio poblacional que vamos a empezar a vivir, esta reforma va a tener varios problemas para que luego esta población activa y productiva pueda cumplir con este requisito de generar esta devolución que se va a generar a partir de este préstamo que el Estado está haciendo y que para un grupo importante de la población va a tener que ser regresado en su edad de jubilación, 25 años más. Entonces, fíjate, por ejemplo, en un impacto de algo que parecería que no tiene mucho que ver, pero tiene todo que ver, porque los sistemas de reparto se basan en que exista una estructura productiva que al menos supere a la estructura que se está jubilando. Y cuando se invierte la pirámide, no este año ni el próximo, ni en 10 años más, sino que en 30 o 40 años no vas a tener necesariamente, a menos que cambie la situación, una base productiva que supere a la base que se está jubilando, sino que va a haber un momento donde vas a tener más jubilados. Entonces, no hay que improvisar en ese momento y empezar a discutir ahí, cambiarle la regla del juego a los jubilados en 20 años más, sino que hay que empezar a anticipar ciertos fenómenos. Y en eso hay muchas medidas que son sociales. Por ejemplo, yo lo veo en la universidad, tal vez Marisol, Reinaldo, si ustedes recuerdan cómo era el número de mujeres participando en la educación universitaria y revisamos la estadística, yo conversaba con un colega que cumplió 50 años de ejercicio de profesión y él me contaba que cuando entró, en su generación habían 5 cupos para mujeres, 20 para hombres. Hoy día en las escuelas de medicina, la mayoría de las estudiantes son mujeres y eso nos habla de un cambio, y excelente que así sea, de acceso a la educación superior. Y ha aumentado también la población de mujeres que terminan la educación secundaria. Pero esas mujeres que entran a estudiar una carrera ya no quieren, y está muy bien, interrumpir sus estudios para ser mamás. Porque, por ejemplo, ser mamá y estudiar no es tan simple. Tendrían que procurarse un trabajo para tener ingresos, buscar una forma de financiar el cuidado de su hijo o hija durante ese periodo. Y muchos de los estudios que han analizado la maternidad en tiempos de universidad o estudios técnicos profesionales son embarazos no planificados. Entonces, hoy día, eh, a través de una educación adecuada, también tenemos que explicarle a las mujeres, porque muchas no lo saben, no lo tienen tan claro, que después de los 35 años muchas van perdiendo su fertilidad. Y después de los 40 años la fertilidad va disminuyendo de manera significativa. Y este concepto la Organización Mundial de la Salud dice que no está lo suficientemente aclarado. O sea que muchas mujeres deciden ser mamá a los 38, 39 años y de pronto se encuentran con un diagnóstico de infertilidad que no lo tenían claro que era algo que iba a ocurrir. Y eso es una evidencia científica que es imbatible. El paso de la edad, especialmente después de los 35 años, disminuye la fertilidad. Entonces, para eso, muchos países le ofrecen a mujeres jóvenes que están estudiando, tienen otros planes, por ejemplo, preservar su fertilidad guardando óvulos, de tal manera que si en el futuro quieren ser mamás, y la fertilidad natural ya no se los permite, puedan recurrir a esos óvulos que son de ella y que los guardaron. ¿Te fijas? De la misma manera que varones guardan semen para poder hacer lo mismo. Suena sofisticado. Cuando yo estudié medicina en el 2000, esto ni se hablaba, pero hoy día cada vez son más las personas que tienen que acceder a esto para no encontrarse con una infertilidad que pudieron haber previsto, que pudieron haber evitado. ¿Te fijas? Pero eso es de nuevo con los lentes de la medicina. Creo que mucho más importante y mucho más integral están los lentes del humanismo, de las ciencias sociales,
de la seguridad social, de la educación y cómo nosotros vemos la importancia de la educación técnico profesional universitaria como generador de movilidad social, de prestigio, etcétera. Entonces, hay tantos elementos hoy día, la desigualdad en la carga de actividades domésticas entre mujeres, las brechas de género que existen todavía, que claramente como sociedad, si queremos enfrentar este problema, tenemos que salirnos de los hospitales y empezar a discutirlo en la familia, discutirlo con los amigos, discutirlo en el colegio, empezar a discutirlo en el trabajo, etcétera, y muchos etcétera más. Si no lo hacemos, las implicancias son muy complejas. Estamos conversando con el doctor Ignacio Latorre, presidente del Colegio Médico de nuestra región, Valparaíso. Ignacio, ¿y cómo estamos nosotros respecto al promedio de fertilidad en países OCDE? Esa es una pregunta que preocupa. Y lo otro que te quería consultar, han habido una serie de políticas que intentan favorecer el aborto, ¿ah? Incluso el aborto libre. Pero vemos que así como van las cosas, vamos a tener que empezar a preocuparnos mucho de incentivar y una serie de políticas públicas para favorecer que las mujeres puedan ser mamás más jóvenes, ¿no es cierto? Y tener más facilidades, por ejemplo, en salas cunas, una serie de cosas que de alguna manera las motiva a ser mamás, porque hoy día es complejo. Entonces, ¿cómo ves tú ese tema que por una parte se promueve el aborto y por otro entiendo que es carísimo, los tratamientos de fertilidad asistida son carísimos? ¿Cómo el Estado de Chile de alguna manera apoya el sistema de salud nacional, apoya propiciar ¿cómo se llama? La fertilización? O sea, dos cosas, el tema de la fertilización, el apoyo a eso y cómo estamos respecto a países OCDE. Mira, lo primero es que en cuanto a tasa de fecundidad estamos bastante bajos y nos gana España, que está muy bajo. Hay algunos países, sobre todo de Europa, de OCDE, que están bajo el 1. Nosotros, como te ¿Ya? decía, entre 1,16, Seis. 1,2, dependiendo la medición. El problema es que nosotros hemos bajado muy rápido y hemos tenido este cambio que a otros países les tomó décadas, nosotros lo hemos tenido bastante acelerado. Ese es un primer problema. Entonces, nosotros nos comportamos en esto como países que están en el top del desarrollo. Lo segundo que tiene que ver con el aborto, lo primero que habría que plantear es que nosotros debiéramos propender, creo yo, a un espacio donde niños y niñas, adolescentes y jóvenes, cuando deseen ser padres o madres, puedan hacerlo en un entorno seguro y que sea seguro también para la vida que van a hacer. Ese entorno que sea amoroso, empático, cálido, se da en ciertas condiciones y probablemente hay momentos de la vida donde las personas tienen más posibilidades de ser padre o madre que otros momentos de la vida. En mi experiencia como ginecólogo, creo que el tema del aborto es un tema que muchas veces agita mucho las aguas, genera muchas discusiones desde trincheras que son más bien ideológicas, pero en la práctica y en la realidad, si tú te metes a internet y pones el nombre de un medicamento que se utiliza para abortar en la casa y sin requerir ir a un centro sanitario, te vas a fijar que hay más de 300.000 páginas que aparecen en una búsqueda rápida y que incluso te ofrecen muchas de ellas distribuirlo y hacerlo llegar a tu domicilio. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna forma la medicina, y en este caso un fármaco que existe en Chile y que se vende de manera regular para ciertas patologías y de manera clandestina, eh, permitió que la gente acceda a un eventual aborto si es que así lo desea, antes de que la ley y la sociedad siquiera lo hubiera podido discutir. Y con esto no estoy planteando ninguna postura ni a favor ni en contra, sino que simplemente estoy diciendo que este avance de este medicamento hace que un tema tan trascendente la gente lo resuelve en lo operativo, pero no hay una discusión filosófica ni una visión
más allá. Y sí hay puntos interesantes, porque muchas de las personas que en encuestas anonimizadas, por supuesto, revelan que tuvieron un aborto, muchas de ellas lo hicieron en el contexto de un embarazo no planificado, ya sea por la falla de un método anticonceptivo o porque no estaban contando con un método anticonceptivo. Muchos de ellos en el presente lo hacen utilizando este tipo de medicamentos eh, y no con un procedimiento quirúrgico como se planteaba antes en los años 70 80. Y esto permite lo que en muchos países se llama el aborto seguro, que es la combinación de dos fármacos que tiene una baja tasa de complicaciones y es una de las iniciativas de la Organización Mundial de la Salud para reducir las muertes provocadas por esta causa. Pero, para no irnos a la trinchera de la muerte como causa de justificación, las muertes por aborto en Chile son mínimas y las muertes de la mujer que tiene un embarazo, parto o puerperio, incluido aborto, también son muy bajitas en Chile. Entonces, hoy día el embarazo en Chile, sea planificado o no planificado, tiene bajas tasas de mortalidad. Entonces, de nuevo, a veces se enarbolan banderas en grupos pro aborto que dicen, nosotros lo que queremos es salvar a las mujeres que mueren por esta causa. Es cierto, hay países donde la mortalidad por aborto es muy alta, pero en Chile no forma parte de las primeras tres causas de muerte en la mujer que se embaraza. Entonces también enarbolar esa razón como parte de la discusión y atrincherarme detrás de eso para no escuchar otras razones, tampoco le hace bien a nuestro entorno porque en definitiva no lo discutimos y la gente sigue haciéndolo, como decía yo, de oficio a través de medicamentos que compran por internet de manera clandestina. Entonces, y la paradoja está en que las personas que sí quieren, o sea, se embarazan muchas mujeres que no están buscando hacerlo porque no tuvieron acceso a un programa de planificación familiar. Y eso es algo que tiene que cambiar porque ojalá que en Chile entonces se embaracen las mujeres que quieren embarazarse y que puedan contar con los mejores métodos anticonceptivos aquellas que no quieren embarazarse y que puedan elegir los métodos de acuerdo a una buena comunicación y a una buena educación y que no sea el factor económico el que las haga optar por uno o por otro porque no pudieron acceder al que querían, entonces tuvieron que elegir al que podían. Finalmente, hay parejas que deciden ser mamás, papás, hoy día también hay parejas que acceden y son del mismo género, mujeres que quieren compartir la maternidad y hoy día el sistema público permite acceder a través de distintos programas de FONASA y de la red de salud a sistemas de fertilidad de baja o alta complejidad, pero por cupos. Y por lo tanto existe una lista de espera. ¿Y cuál es el problema de aquello? Que decíamos antes que la edad para la fertilidad es un factor crucial. Entonces, tener 32, 33, 35, no haber podido tener una gestación que se estaba buscando y luego tener que esperar para que esa sea financiada por el Estado versus tener que pagarlo, muchas de ellas terminan buscando una atención, digamos, financiada de su bolsillo y que todavía siguen siendo tratamientos muy onerosos. Entonces, también eso facilitar el acceso al diagnóstico de infertilidad, a la educación para clarificar que esto es una situación que puede ocurrir, sobre todo cuando postergamos la maternidad, y a los tratamientos para corregirla, es fundamental. Y fíjate que en esto quiero nombrar un colega, que es el doctor Aníbal Escarela, que con fondos del gobierno regional, hace unos años atrás, lideró un programa pionero en Chile. Y mira lo que te voy a explicar, Marisol. Si una mujer tiene un cáncer y requiere quimioterapia y está en edad fértil, es muy probable que la quimioterapia dañe la capacidad de los ovarios para que tú puedas ser mamá en el futuro. Entonces, puede que tengas un cáncer y que hoy día no es prioridad un embarazo, pero en 3 años más, recuperada totalmente de ese cáncer, tal vez ahora sí deseas ser mamá. Pero esa quimioterapia que recibiste pudo haber dañado tu fertilidad y ya no tienes cómo corregirla. Entonces el doctor Escarela con el gobierno regional de Valparaíso financian, el gobierno lo financia y la Universidad de Valparaíso, el Centro de Reproducción Humana,
establece un plan para que aquellas mujeres que son diagnosticadas de cáncer se les ofrece la opción de preservar sus óvulos antes de la quimio o Mira, antes de una cirugía. De tal manera que eso les permite tener la opción si es que después de los tratamientos quieren intentarlo. Eso no está financiado por el Estado, no está financiado por FONASA. Pero en el caso de los varones, país machista, si tienes cáncer testicular o vas a tener una de estas patologías, el mismo GES incluye la preservación de los espermatozoides. Entonces, esto que es una brecha de género, también tiene implicancia, porque hoy día sabemos que hay mujeres jóvenes que se enferman de cáncer y que se curan. Muchas de ellas pueden haber sido mamás antes, otras pueden haberlo sido y querer ser mamá de nuevo, y otras puede que no hayan sido mamás. Sin esta estrategia, las posibilidades se reducen mucho. Entonces, fíjate cómo va cambiando los términos. Hace 20 o 30 años el enfoque de la medicina era una mujer joven tiene cáncer, lo primero es salvarle la vida. Y ni siquiera entrábamos en esta conversación. Hoy día, derrumbando estos paradigmas para que los equipos médicos le puedan ofrecer a la paciente esta opción, pero ojo, en la región de Valparaíso, porque otras regiones no tienen estos planes que fueron financiados desde el gobierno regional. Entonces, una tremenda tarea por delante. qué interesante, muy interesante. Ya vamos a seguir conversando con el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de la región de Valparaíso. Y como es nuestra costumbre, nuestra tradición en el programa, invitamos a nuestro entrevistado a elegir alguna canción que le agrade y que pueda ser de gusto también de nuestros auditores. Ignacio. Mira, es difícil lo que me estás comentando, porque inmediatamente se me viene una canción a propósito de la situación presupuestaria de los hospitales. Y Ya, que es una démosla. canción que no sé si les guste este jueves 3 a nuestros auditores. Espero que sí, pero que me comprendan. La canción se llama El Niágara en bicicleta, es de Juan Luis Guerra. Y es una canción que en el fondo habla de las pellejerías que le toca vivir a una persona que va a un hospital que perfectamente podría ser hoy día el Van Buren u otros hospitales de la red pública que están asfixiados presupuestariamente y como dice la canción, a veces ni siquiera hay luz para un electrocardiograma. Bien, vamos con don Juan Luis Guerra. Oye, pero qué buena canción de Juan Luis Guerra ese que has escogido, Ignacio. La verdad, las cosas, yo no la conocía y la encontré demasiado buena. Y ya llegó Cristian Fuentes. Qué bueno que se nos une el señor este, porque sus opiniones y sus preguntas son siempre súper interesantes. Y bueno, estamos hablando del tema de la natalidad, de los bebés, de los niños. Y al respecto me gustaría, Ignacio, preguntarte algo. Se cerró el Hospital de Niños de Viña del Mar, un hospital que atendió pucha, por más de un siglo a generaciones de niños y adolescentes de la región. Dicen que son víctimas de problemas financieros, la baja demanda, la falta de apoyo. ¿Qué pasó ahí? ¿Sabes algo? No se nos Sí, viene otra cosa con el Van Buren, ¿qué es lo que está pasando? nosotros fuimos bien críticos cuando se cerró el hospital, porque además se cerró el año pasado en un momento bastante difícil de la atención sanitaria, y porque este hospital comparte también un elemento común con lo que fue el cierre del hospital de Forme. El terreno donde está el hospital de niños y el hospital en niños en sí forma parte de un testamento que se le entrega para el bien de la comunidad, para la atención de niños y salas cunas. Y eso se le entrega una mujer y su familia al Obispado de Valparaíso. Y cuando este hospital se cierra entonces, uno esperaría que esos terrenos vuelvan o sean entregados, en este caso, ya sea a la comunidad o a la familia que los entregó. Y sin embargo, ahí se va a instalar una fundación que es una fundación privada, la Fundación Arturo López Pérez, con un centro oncológico, pero que no está abocado en los niños. Entonces, ¿por qué conecto con el Hospital de Forme? Que también es un terreno donde hoy día está el Congreso, que fue cedido testamentariamente para que ahí se construyera, y, ¿no es cierto?,
la mujer que lo cedió eh, lo entrega para un hospital para mujeres y niños, mujeres gestantes y niños. Y luego el terremoto 85 se declara un terreno que está dañado y que por su naturaleza no puede permitir la construcción en altura. Y entonces con esa información se termina construyendo ahí el Congreso. Y hoy día, entonces tú cuando vas a acceder a la Cámara de Diputados, en la entrada principal, vas a encontrar una placa chiquitita que dice aquí estuvo el hospital deforme que sirvió a la comunidad. Entonces, lo primero que quiero decir es que este país tiene un pecado original de transgredir ciertas disposiciones que incluso cuentan con espacios legales y lo hacen para construir o dejar de construir un hospital y construir el Congreso, que es donde el corazón de las leyes de nuestra República, y así nace un edificio tan importante. Eso a mí como profesional de la salud, como porteño, me duele. Pero me duele además que una persona que haya sido un alma caritativa haya decidido de manera filantrópica entregar un patrimonio y finalmente la gente venga, se quede con el patrimonio y haga lo que se le ocurre. Eso realmente me parece una injusticia social y de un aprovechamiento que es macabro. Y en el caso del hospital de niños, era un hospital que ese era su objetivo, los niños. Y me parece entonces que de alguna manera el no cumplir con esto hace que quienes oficiaron de digamos, albaceas o guardianes del legítimo testamento. Por supuesto, con relecturas del testamento, con interpretaciones legales. Yo no digo que lo que hayan hecho es ilegal, lo que estoy diciendo es que al menos en la estética y en el patrimonio de la ciudadanía es feo. Y es un hospital que tenía un funcionamiento. Entonces, si tú tenías problemas para administrarlo, que es lo que planteó de alguna manera el obispado, aunque nunca existió transparencia, porque en definitiva lo que terminó ocurriendo ahí, en el caso del Hospital de Niños, que había un directorio, y ese directorio dijo que decidieron no seguir adelante, pero luego desde el obispado plantearon que no era exactamente eso lo que era el deseo, entonces desaparecen camas y desaparecen puntos de atención que concentran entonces esas personas que antes iban ahí, ¿a dónde van hoy día? Van al Frique. ¿Y qué pasó hace un par de días atrás? El Frique se vio saturado con más de 12 horas de espera en la sala. Entonces, en definitiva, el perder puntos de atención de salud en una región que tiene menos camas y menos infraestructura que la que se requiere por la población, debiese ser considerado parte de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Eh, Ignacio, bueno, por todos lo saben, ¿cierto? Es de amplio conocimiento el tema de la migración de muchas personas desde las ISAPRES hacia FONASA, ¿verdad? Y eso de alguna otra manera generó un impacto y está generando un impacto importante relacionado al colapso de ciertos centros de atención. Acá en la región, Van Buren es uno de los hospitales más importantes en donde está vinculado a una población importante, una cantidad importante de usuarios. Respecto a eso, ¿cómo evalúas tú el colapso? Y también desde el punto de vista de la inversión en la región para la infraestructura de salud. ¿Cuál es la visión del Colegio de Médicos? ¿Ya? Considerando que los servicios que hoy día existen acá en la región eh, están dependiendo desde fondos del ministerio, pero también desde el gobierno regional, por ejemplo. Hemos visto que hay un desequilibrio en la focalización de las inversiones y vemos servicios como Van Buren que no dan abasto hoy día con esta migración importante de FONASA. Mira, yo te diría que el problema de la infraestructura lo teníamos antes de la crisis de ISAPRE y ahora lo tenemos más. Sobre todo porque las personas que migraron desde ISAPRE a FONASA, muchos de ellos estaban acostumbrados a acceder a una atención de salud bastante expedita, teniendo que copagar la atención, lo que se llama el valor, el gasto de bolsillo, pero accedían a una red de salud que les estaba disponible
y que les ofrecía atenciones a aranceles que estaban pactados con su ISAPRE. Uno de los problemas que tiene la modalidad libre elección de FONASA, que es esta posibilidad de acceder a clínicas, es que los aranceles de las clínicas, cuando son por la modalidad libre elección de FONASA, muchas veces son muy dispares y el valor que tiene que pagar la persona, el copago, es muy alto. Entonces, hay algunos programas de cuenta controlada de FONASA que son muy atractivos, pero que no están disponibles necesariamente en todos los centros de salud. Por lo tanto, ahí hay un problema, hay un grupo de personas que estaba acostumbrada a un sistema de atención de salud y que el gobierno les ofreció cambiarse con toda la tranquilidad y muchos de ellos hoy día están viviendo en carne propia lo que significa, por ejemplo, no poder acceder a una atención de especialista en la red pública. Y luego entonces tienen que buscar. Entonces, primero me gustaría explicar que en Chile tenemos una primera división de las personas en cuanto a quién las asegura, quién va a pagar tu atención de salud. Y eso tienes un grupo que son personas que están afiliadas a FONASA, otros que están afiliados a ISAPRE, que hay distintos nombres, son el prestador, llamémoslo privado, pero después está también el que está en las Fuerzas Armadas. Y hay un cuarto financiador, pero solo para las enfermedades laborales y que serían las mutualidades. Eso es quien paga la atención. Pero tú puedes ser de FONASA, te da un infarto y estás en la puerta de la clínica alemana y la ley de urgencia establece que te tienen que atender ahí. Por lo tanto, que seas de FONASA no quiere decir que no te puedes atender en privado. El problema es que si lo tuyo no es una urgencia que está en la ley de urgencias y tú quieres atenderte en un lugar, en alguno de los centros privados, vas a tener que copagar. Y ese copago puede ser bastante alto. Y entonces ahí cuando dicen tenemos la capacidad de elegir, sí, siempre y cuando tengas dinero en el bolsillo o capacidad de crédito para obtenerlo. Porque si no tienes dinero en el bolsillo y eres de FONASA, vas a tener que esperar que te llamen de la lista de espera del hospital que corresponde a tu área geográfica para una evaluación por el especialista. Entonces yo antes estaba en FONASA, perdón, estaba en ISAPRE, me vieron, me encontraron una hernia en la columna, me derivaron con el neurocirujano. Resulta que ahora estoy en FONASA, tengo la hernia en la columna, voy al CESFAM, me derivaron con el neurocirujano. 2 años, 1 año y medio, 1 año y 9 meses de espera para esa primera consulta. ¿Y para qué decir lo que va a ocurrir cuando el neurocirujano me pida una resonancia nuclear y yo tenga que esperar otro tanto para que me la hagan? Y si finalmente me dicen hay que operar, voy a tener de nuevo un largo tiempo esperando. Entonces, ¿qué vemos en la red pública? Vemos tiempos de espera que han crecido, no se achican. Vemos número de personas en espera que crecen. Vemos vencimientos de patologías GES, que son patologías que tienen plazos definidos por ley y los vencimientos son también mayores. Y eso no ocurre por igual en todos los servicios de salud. Los que están relacionados con nuestra región, Valparaíso, San Antonio, es uno de los que tiene los peores rendimientos a nivel nacional. Entonces, ¿qué le falta a la red pública? Infraestructura. ¿Qué le sobra a, a la autoridad política? Dogmatismo. ¿Qué tenemos que hacer desde mi perspectiva? Volver a pensar en las personas. Si tenemos un asegurador privado y un asegurador público y necesitamos más infraestructura y el Estado no tiene recursos para construir, ¿no será bueno sentarnos con el privado y decirle, tal vez con cooperativas, juntarnos con clínicas que ya existen, juntarnos con agrupaciones, con organizaciones sociales y decirle, miren, a Chile le faltan todos estos hospitales, le faltan todos estos centros de salud familiar, CESFAM, le faltan todos estos dispositivos de especialistas. Nosotros como Estado hemos priorizado lo que vamos a poder cubrir, que son estos lugares, y este es nuestro mapa. Si todo sale bien, esto se va a construir de esta forma. Estos son los lugares donde los necesitamos a ustedes y esto es lo que estamos dispuestos a ofrecer. Entonces, ¿por qué hago este parangón? Porque resulta que hoy día una clínica, como puede ser la clínica Valparaíso o la clínica Los Carreras, para cubrir algunas de las partes donde sé que está Cristian, Ujú. la clínica Los Carreras la construyen sus dueños, sus controladores, con su patrimonio. Ujú. Pero ¿a quién le entrega un servicio hoy día?
a la comunidad, atendiendo cerca de un 80, un 85% de pacientes que son de FONASA. Entonces le está entregando igual un servicio a la comunidad, servicio que es sumamente importante. Y los médicos que trabajan ahí, muchos de ellos trabajan en el sistema público y en una parte de su horario trabajan en cualquiera de las clínicas, lo cual les permite a ellos estar en los dos lugares, porque las condiciones laborales muchas veces en el sector público son inferiores a las que tú puedes conseguir en el sector de centros de salud privados, pero este híbrido ha sido virtuoso en muchos aspectos. Pero lo que no es virtuoso es que un día a la autoridad se le ocurra demonizar, como ocurrió al comienzo de este gobierno, a todas las personas que a través de su propio patrimonio crearon infraestructura en salud, porque los necesitamos. Si a alguien se le ocurriera con una varita mágica decir que a partir de ahora toda la prestación de salud es pública en Chile, no solo colapsa el sistema, sino que no hay cómo cumplir. Y si alguien más creativo todavía dijera, ok, vamos a estatizar toda la infraestructura privada en salud y vamos a pagar por eso, la cantidad de recursos que se requerirían es gigantesco. Entonces, en el fondo, con reglas claras, con una base de confianza y poniendo en el centro a las personas, si una clínica opera bien a los pacientes y los trata bien, y además FONASA logra un alto nivel de eficiencia al pagar una cuenta controlada, ¿por qué vamos a decir entonces que ese sistema no es adecuado? Entonces, en vez de estar en trinchera ideológica, Mm. nosotros, lo que a mí me interesa hoy día como presidente del Colmet, Valparaíso, es que las más de 45 personas que están esperando una cirugía traumatológica en el Bamburen, algunos de ellos, muchos de ellos desde enero, pucha, que se puedan operar no más allá del tercer día, que es lo que dicta la medicina, la lex artis, en una fractura. Entonces, que el sistema sea capaz de proveer eso requiere una mirada de acuerdo transversal y un desarrollo de mediano y largo plazo, pero no requiere estas mentalidades termocefálicas, ¿no es cierto?, que se escudan en su trinchera ideológica y empiezan a dispararse exocet, y entonces de repente estamos metidos con un casco tratando de aguantar los golpes de todos lados, pero la persona sigue esperando 45 o 60 días por una fractura, 2 años, 3 años, 4 años por una cirugía, 1 año y medio, 2 años para una evaluación de un especialista. Y eso creo que es la imagen más rotunda de que el sistema necesita un cambio. Oye, Ignacio, estamos conversando con el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de la región de Valparaíso. Oye, dramático lo que cuento, o sea, cuando uno se empieza a poner en los zapatos de esas personas que llevan esperando una cirugía por meses y años incluso, y bueno, y muchos se mueren en la lista de espera, que es dramático. Bueno, nos gustaría seguir ahondando en eso, pero como ya nos quedan poquitos minutos, dentro de 5 minutos ya nos debiéramos estar despidiendo, el tema vacunaciones. Eh, ¿Cómo debemos enfrentar eso? Porque realmente hay una corriente importante de gente antivacuna y bueno, yo creo que muchos, y yo por supuesto también soy un caso que tuve sarampión de niño, soy el más viejo aquí del panel, eh, es preocupante cómo se combaten las vacunaciones por parte de gente. Yo como abuelo ya, ¿no es cierto? O sea, un papá dice, bueno, si este otro niño o esos padres no quieren vacunar a su hijo, pero mi hijo va a ir al mismo, se va a sentar al lado de él en el colegio, yo no quiero eso. Entonces el tema es complejo. ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo evalúas? Reinaldo, tú me diste una oportunidad única porque el sarampión es una tremenda lección de la importancia de la vacunación. Antes de los 80, a nivel del mundo, morían 2,6 millones de personas por sarampión al año. Esto más o menos en los 70. Y en los años 80 empieza un programa de vacunación masiva que lo que buscaba era erradicar los casos de sarampión. Y nosotros pasamos la década de los 70 de 220.000 casos al año en Latinoamérica a erradicar esta enfermedad y tenerla prácticamente años donde no hubo contagio. Entonces, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se logra eso? Con un esquema de vacunación. Entonces, a tu pregunta,
¿Cómo se enfrentan los grupos antivacunas? Creo yo que en la ciencia, a través del reporte de datos. ¿Cuál es el problema detrás de la vacunación, especialmente con las vacunas nuevas? Que hay miedo. O sea, acabamos de salir de una pandemia, pero la misma pandemia nos ofrece una oportunidad única, porque resulta que el primer año de pandemia, la gente tuvimos que encerrarnos, tuvimos que hacer una serie de cosas y moría y se hospitalizaban gravemente muchas personas producto de la pandemia. Y hoy día ya no estamos encerrados y el coronavirus está circulando. El 10% de todos los virus respiratorios en el último informe epidemiológico son SARS-CoV-2. Y eso hoy día nos asusta y preocupa mucho menos porque el que menos tiene tiene 3 vacunas por lo menos puestos y eso es un factor protector. Lo mismo que el sarampión. Tú decías como abuelo, tú le cuentas esta anécdota, hoy día un papá podría ni siquiera darse cuenta que lo que tuvo su hijo fue sarampión. Y ojo acá, cuando hablamos del sarampión, que es una vacuna que permite eliminar el contagio de esta enfermedad, pero resulta que, vamos a hacer un ejemplo de un curso de 100 niños. Pucha, logramos la cobertura del 95%. Entonces, este curso tuvo 5 niñitos que no se vacunaron. Pero debido al efecto rebaño, no llegó la enfermedad, entonces ellos no se enfermaron ese año. Al año siguiente, hay otro curso que le toca vacunarse. Y de nuevo vacuné 95. Y me quedaron 5 más. Y si tú empiezas a multiplicar eso año tras año, más allá de las personas que deciden no vacunarse, sino que estas son las fallas propias de un sistema que no es perfecto y que logra cobertura, que ya es muy bueno, 95%, pero queremos llegar a 100, queremos erradicarlo. Bueno, esos bolsones de inmunidad desprotegida, esas personas se van juntando. Y de repente resulta que el Reinaldo le dice a su nieto, oye, ¿sabes que vámonos a Estados Unidos? Un viaje toda la familia. Y resulta que nos vamos a Disney y está en Disney y justo ese nieto tuyo, que tú no tenías idea, pero que el día de la vacunación estuvo enfermo y que después por una serie de otros problemas no se vacunó, resulta que allá se encontró con un montón de personas que no estaban vacunadas y resulta que hay un brote de sarampión en Estados Unidos. Y resulta que él llega, se contagia ya y llega. Ya, y es sumamente contagioso el sarampión. Entonces llega a su curso, vuelve a clase, le cuenta a todo el mundo que estuvo con el ratón Mickey, feliz con su abuelo, fotos para acá, fotos para allá. Y de repente, en esa sala, nos encontramos no solo con que esta persona ficticia no estaba vacunada, sino que nos encontramos que son 3 o 4 que están en la misma condición. Pero en el curso de arriba y 2 cursos más allá, y en el otro curso, también hay personas que están en la misma condición y se encontraron todos almorzando en el casino. Bueno, ahí se producen los brotes. Entonces, cuando un país empieza a tener brotes de sarampión, es un indicador de que una enfermedad que es absolutamente prevenible con la vacuna, cuando reaparece es porque tu sistema de vacunación tiene falla. En Chile tenemos un buen sistema de vacunación, creo que fue muy acertado este año adelantarlo a marzo, pero como muchas cosas, como el dicho, y yo que soy de la quinta región, partieron como carrera del derby, pero están terminando de nuevo, estamos cayendo en un esquema bastante lento. Entonces, claro, se adelantó la vacunación a comienzos de marzo, pero después de una empezada muy rápida, empezamos a caer en lo mismo y ha faltado, y hoy día vi de nuevo a la subsecretaria de Salud Pública anunciando y reforzando el concepto de la vacunación, pero eso creo que tienen que hacerlo todas las autoridades de gobierno, también tienen que ayudarnos las autoridades políticas en general. A las autoridades políticas las sigue mucha gente y por lo tanto los influencers también. Cuando se vacunan, mucha gente los acompaña. Entonces eso me parece que es crucial. Tenemos que seguir mejorando. Para virus respiratorio, una repasada muy rápido. Estamos vacunando ahora para influenza, para COVID. Estamos vacunando para coqueluche, que es la tos convulsiva, para neumonía, por neumococo, que es una bacteria. Pero también hay muchos otros virus que se vacunan y también bacterias, tuberculosis, el virus de la hepatitis B, la hepatitis A, el meningococo, entre otros. O sea, hay un esquema de vacunación y lo más importante son enfermedades prevenibles y las vacunas que se usan en el sistema chileno, que tiene un comité independiente, no depende del gobierno de turno y es un comité asesor de vacunas con mucha experiencia, recomienda vacunas cuando son seguras. Bueno,
estamos llegando al final del programa, Ignacio, y la verdad que vamos a recomendar a todos nuestros auditores, a nuestros amigos, a nuestras relaciones, que lo vean, lo pueden después reproducir en YouTube porque queda grabado, porque realmente fue una clase magnífica para entender un poco mejor nuestro sistema de salud, el problema, el impacto de la baja tasa de natalidad, la importancia de las vacunas. Así que te agradezco y le dejo el micrófono a Marisol y a Cristian para que se despidan. Y bueno, y recordarle a nuestros auditores que la próxima semana vamos a tener horario de invierno. eh, ya empieza a hacer frío, así que es conveniente que se vacunen, que concurran y bueno, nos veremos en el próximo jueves ya con otro horario. Que tengan muy buenas tardes. Marisol. Bueno, como siempre, aquí en Vamos Somos Chilenos tenemos importantes y entretenidos invitados como Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico Regional de Valparaíso, y la verdad las cosas que, como dice Reinaldo, nos has dado una clase magistral y me quedé con gusto a poco, así que vamos a tener que invitarte de nuevo, ¿no? Eh, Ignacio fue, como siempre, ¿cierto? Fue tremendamente instructivo, informativo y dinámica toda la información que nos entregaste. Te quiero agradecer personalmente por toda la disposición que siempre has tenido. Y yo creo que compartes conmigo, le mandamos un saludo a la tía Gina, que ayer estuvo de cumpleaños, a la tía Gina Facholo, así que un saludo grande para ella que nos está escuchando. Eso. Pues, sin lugar a dudas, muchas gracias por la invitación, cuenten conmigo, feliz de participar y por supuesto a la tía Gina que me ayuda y es mi lideresa, mi mano derecha en el campo operatorio. Le mando un tremendo saludo, una excelente mujer y una gran trabajadora del área de la salud. Así que muchas felicidades en su cumpleaños. Eso. Bien, muy buenas tardes. Nos vemos el próximo jueves 10 de abril. Buenas tardes.